Y bueno, vamos a la Biblia, hermanos, hermanas. Abran ahí su libro, su Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 11, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Vamos a continuar y a terminar, si el Señor lo permite y el tiempo nos alcanza, a terminar con lo que comenzamos a ver la semana pasada. ¿Recuerdan? Lo dejamos inconcluso, el tema que estábamos viendo la semana pasada, y hoy quiero continuar, y también mi intención es terminar con lo que estábamos viendo hace 8 días. Entonces es Hechos capítulo 11, versículo 19. Y yo sé que ya lo hemos leído más de una vez, la semana pasada lo leímos, pero quiero leerlo una vez más, ¿ok? Vamos a leer desde el versículo 19 y hasta terminar el capítulo 11, es decir, hasta el versículo 30. Si ya lo tienen listo, síganme con la vista, por favor. Dice así la palabra de Dios, versículo 19. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Hasta ahí nada más. Así que la semana pasada comenzamos a ver estos versículos que leímos. No lo terminamos, mi intención es ver lo que nos faltó el día de hoy. Lucas, ustedes saben, el autor del libro de Hechos, el autor humano, Lucas, el autor, nos dice en este pasaje que hemos visto, sobre todo, no nada más en los versículos que leímos, sino en el capítulo 11, nos dice Lucas cómo el Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús, salió de Jerusalén, traspasó las fronteras de Jerusalén y llegó a otros lugares. Estamos viendo, hermanos, este momento de transición, como la buena noticia del Evangelio salió de Jerusalén y abarcó o llegó hacia lugares tan lejanos como Antioquía de Siria o la isla de Chipre, como lo hemos leído en uno de los versículos que ya leímos. El Señor es soberano, hermanos, eso lo sabemos, lo creemos y lo enseñamos. El Señor es soberano. Y Él usa diferentes maneras para que el mensaje del Evangelio llegue a diferentes personas, y es Dios el que decide cómo, cuándo y dónde y a quiénes usar para que el mensaje del Evangelio sea transmitido a otras personas. ¿Se dieron cuenta cómo el mensaje del Evangelio llegó a lugares tan lejanos como Antioquía? ¿A quiénes el Señor usó para que el mensaje del Evangelio traspasara fronteras y llegara a otros lugares? Dice el versículo 19 que los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. ¿Te fijas? En medio de un momento de dificultad, en medio de un momento de aflicción, en medio de un momento donde muchos creyentes allí en Jerusalén estaban siendo perseguidos,
maltratados, abusados físicamente, y probablemente muchos de ellos estaban siendo muertos por causa del Evangelio. En medio de esa situación, Dios en su soberanía decidió usar a esos creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén para que esos creyentes, en medio de su aflicción, en medio de sus problemas, en medio de la persecución que estaban experimentando, fueran predicando el mensaje del Evangelio en la medida que iban saliendo y se iban trasladando a otros lugares. ¿Te fijas? Yo creo que esto debe de ponernos a pensar a ti y a mí. Y mira, cuando el Señor en su soberanía permita que tú atravieses por momentos de dificultad, por momentos de aflicción, evites lo que solemos hacer frecuentemente cuando nos enfrentamos a esos casos. ¿Sabes qué es lo primero que hacemos cuando enfrentamos momentos de aflicción? Nos quejamos. De una o de otra manera nos quejamos. O nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y creo que parte de la respuesta a esa pregunta la vemos aquí. El Señor en ocasiones permite momentos de aflicción, de angustia, problemas, pruebas en nuestra vida, entre otras cosas, para que tú y yo, en medio de esa situación, podamos abrir nuestra boca y testificar a otros acerca de la buena noticia, acerca de Cristo Jesús. Dios es soberano. Y grábate esto, en ocasiones Él permite tus aflicciones, Él permite que pases tiempos de aflicción por esta razón, para que en medio de la aflicción tú le des gloria a Dios y puedas también dar testimonio delante de otras personas acerca de Cristo Jesús, que puedas compartir el mensaje del Evangelio. Fue lo que pasó hace 2000 años allá en Jerusalén. Hubo persecución a partir de la muerte de Esteban. Muchos creyentes tuvieron que salir de Jerusalén huyendo por sus vidas. Esa era la condición. Tuvieron que salir huyendo por sus vidas. Y el Señor en su soberanía usó eso para que esos creyentes llevaran el Evangelio a lugares tan lejanos como Antioquía. Y allí en Antioquía Dios derramó su gracia. Allí en Antioquía Dios mostró su favor. Allí en Antioquía Dios mostró y derramó su bendición. ¿Qué pasó en Antioquía? Bueno, dice por ejemplo el versículo 21, la segunda parte, dice que un gran número de aquellos gentiles creyó y se convirtió al Señor. ¿Te fijas? En el versículo 24 dice que mucha gente llegó al Señor. En el versículo 26 se habla de grandes multitudes. ¿Te fijas? Mucha gente, al escuchar el mensaje del Evangelio predicado por aquellos creyentes que salieron de Jerusalén huyendo por sus vidas, mucha gente creyó el mensaje del Evangelio, se arrepintieron y se volvieron al Señor de todo corazón. La gracia de Dios se derramó abundantemente allí en Antioquía. Y allí en Antioquía nació una iglesia. Es decir, un grupo de personas, es decir, hombres y mujeres gentiles, no olviden eso, gentiles. La mayoría de los creyentes de los que estamos leyendo aquí en este pasaje ya no eran judíos, eran gentiles, hombres y mujeres gentiles que oyeron el mensaje del Evangelio, lo creyeron y se convirtieron al Señor. Es decir, esa multitud de hombres y mujeres se convirtieron en seguidores de Cristo Jesús. Dicho de otra manera, esa multitud de hombres y mujeres se convirtieron en discípulos de Cristo. O dicho de otra manera, para usar otra palabra, esa multitud de hombres y mujeres gentiles allí en Antioquía se convirtieron en cristianos. De hecho, ya lo leímos, lo veíamos desde la semana pasada. Fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Cristo se les llamó por primera vez cristianos. Hermanos, la enseñanza principal de este pasaje que estamos viendo es esta: cómo el mensaje del Evangelio llegó a los gentiles y con el Evangelio llegó la gracia de Dios. Esa es la enseñanza principal de este pasaje.
cómo la gracia de Dios fue derramada de manera abundante en lugares como Antioquía, y muchos hombres y mujeres gentiles, ya no de raza judía exclusivamente, hombres y mujeres gentiles creyeron el mensaje del Evangelio, se arrepintieron y se volvieron al Señor. Cómo la gracia del Señor sobreabundó en ese lugar y fue suficiente para el perdón de los pecados y la salvación de todos esos hombres y mujeres gentiles allí en Antioquía. Esa es la enseñanza principal, pero estamos viendo algo más que creo que podemos aprender de este pasaje también. Este pasaje también nos enseña, o podemos ver también algunas de las cosas que nosotros, es decir, tú y yo que estamos aquí ahora, podemos y debemos hacer en el cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Sabes cuál es la Gran Comisión? ¿Verdad? Mateo 28, los últimos versículos de ahí de ese capítulo. Con toda la autoridad que el Señor Jesús ha recibido, Él dice estas palabras: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este pasaje que estamos viendo aquí en Hechos nos enseña también algunas cosas que tú y yo podemos y debemos hacer en el cumplimiento de la Gran Comisión. Todos, tú y yo, estamos llamados a obedecer esta ordenanza: ir y hacer discípulos. Ahora, mientras vamos y hacemos discípulos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La semana pasada vimos dos cosas basadas o sacadas de aquí de estos versículos que hemos visto. La primera, predica el Evangelio. Anuncia el Evangelio, hermano, hermana. Anuncia el Evangelio. Lo comentábamos la semana pasada. No podemos ayudar a otros a ser seguidores de Cristo si hacemos a un lado el mensaje del Evangelio. Es imposible. Es imposible hacer discípulos de Cristo si no hablamos a otros acerca del Señor Jesús. No se puede. Así que debemos seguir el ejemplo de creyentes como estos de los que estamos leyendo aquí en el pasaje, creyentes que en medio de su tribulación, en medio de sus aflicciones, mientras salieron huyendo de Jerusalén, iban predicando el mensaje del Evangelio. Predica el Evangelio. Anuncia el Evangelio. Pero ten en cuenta que al llevar a cabo esa gloriosa labor de hacer discípulos y al llevar a cabo también esa gloriosa labor de anunciar el Evangelio, es necesario dos cosas que quiero mencionarlas aquí de manera breve. Mira, en la gloriosa labor de hacer discípulos necesitamos, sí, lo que estoy mencionando, lo que ya hemos visto, la predicación del Evangelio. Eso es obvio. Tú y yo tenemos que atrevernos a hablar a las personas a nuestro alrededor el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio ha de llegar a otras personas a través de creyentes como tú y como yo, hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y yo, que se atreven a abrir la boca y hablarles a otros acerca del Señor Jesús. Dios en su soberanía ha querido que sea así. Dios pudiera usar ángeles y enviar ángeles a la tierra para que ellos anuncien el mensaje del Evangelio. Dios puede hacerlo. Pero Dios ha querido que el mensaje del Evangelio llegue a oídos de pecadores por medio de creyentes comunes y corrientes, repito, así como tú y como yo. Hombres y mujeres que están conscientes y están convencidos de que todos aquellos que invoquen el nombre del Señor Jesucristo serán salvos. El mensaje del Evangelio debe llegar a quienes no lo conocen por medio de hombres y mujeres que están convencidos de esto. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero también hombres y mujeres que estén conscientes de algo y trayendo a la memoria las palabras del apóstol Pablo allí en Romanos. Hombres y mujeres
que estén también conscientes de que las personas no van a invocar el nombre de Jesucristo si no creen en Él. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Después de que Pablo dice, pues todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Enseguida Pablo formula una serie de preguntas. Y la primera es, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? No lo van a hacer. Y entonces viene otra pregunta. ¿Ah? ¿Y cómo van a creer en aquel del que no han oído? Y luego viene una tercera pregunta. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les hable? ¿Te fijas? El Evangelio ha de llegar a personas que no lo conocen, personas que están lejos de Dios, personas que están muertos en sus delitos y pecados. Ha de llegar por medio de personas que están conscientes y están convencidas de esto. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, amén. Pero para que invoquen el nombre del Señor deben de creer en Él. Y para que crean en Él deben de oír de Él. Y para que oigan de Él, adivina qué, alguien tiene que hablar. ¿Y quién crees que tiene que hablar? Tú y yo. Tenemos que arriesgarnos. Tenemos que llenarnos de valor, de valentía, de denuedo. Y abrir nuestra boca y anunciar a otros la buena noticia acerca de Cristo. En la gloriosa labor de hacer discípulos de Cristo se necesita esto que estamos hablando, la predicación del Evangelio. Pero junto con eso, hay algo que no podemos pasar por alto. Es el poder de Dios. El poder de Dios. Aquellos creyentes que salieron de Jerusalén y fueron predicando el Evangelio en diferentes lugares, y particularmente los que se mencionan en el versículo 20, aquellos que se atrevieron a hablarle ya no solamente a judíos, sino también a gentiles, dice, ¿lo viste? En el versículo 21, dice que el poder del Señor estaba con ellos. ¿Te fijas? El poder del Señor estaba con ellos, o la mano de Dios, como lo traduce la Reina Valera. Así que mira, en la gloriosa labor de hacer discípulos se requiere, por un lado, la predicación del Evangelio por medio de cristianos, así como tú y como yo, pero junto con eso se requiere el poder de Dios o la gracia de Dios. La predicación de aquellos creyentes de lo que estamos leyendo estuvo acompañada con el poder del Señor, y como resultado sucedió lo que ya vimos. Un gran número de aquellos gentiles de Antioquía de Siria se creyó y se convirtió al Señor. ¿Te fijas? La predicación del Evangelio y el poder de Dios. Ambas cosas juntas, las dos juntas. No puede ir una sin la otra. Juntas, se complementan la una con la otra. Así que podemos ver entonces que, sí, el poder del Señor estaba con ellos, sí, que bueno, gloria a Dios por eso, pero fueron ellos los que predicaron el mensaje del Evangelio, ¿te fijas? ¿Me explico? Sí, la mano de Dios estaba con ellos, pero fueron ellos los que se llenaron de valor y se atrevieron a predicar a los gentiles el mensaje del Evangelio. O lo podemos decir al revés. Ellos se atrevieron a predicar el mensaje del Evangelio, sí, ellos lo hicieron, pero el poder de Dios estaba con ellos. ¿Te fijas? Son las dos cosas juntas. A la hora de hacer discípulos, a la hora de obedecer esta ordenanza de ir y hacer discípulos, debemos tomar en cuenta estas dos cosas. Sí, tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio, pero tenemos que depender del poder de Dios. No olvides esto, no olvides esto. No depende de ti, no depende de ti, depende del poder de Dios, obrando por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra en el corazón y en la mente de las personas que oyen el mensaje del Evangelio. Así que hermano, hermana, predica el Evangelio.
La exhortación es esa, la misma que la semana pasada. Predica el Evangelio. Sí, la salvación es del Señor, eso lo creemos, lo enseñamos y hasta lo cantamos. La salvación es del Señor, amén, sí, así es. Creemos que la Biblia así lo enseña. Pero Dios ha decidido salvar a los pecadores que escuchan y creen el mensaje del Evangelio predicado por creyentes, hombres y mujeres comunes y corrientes que aman a Dios y quieren obedecer el mandato de ir y hacer discípulos. Predica el Evangelio. Sí, la salvación es del Señor, pero tú y yo somos llamados a ir y a ser discípulos. Sí, la salvación es del Señor, la obra es del Señor, pero Dios ha elegido que el mensaje del Evangelio llegue a otras personas por medio de hombres como tú y como yo, hombres y mujeres. La segunda cosa que hemos visto es, a la hora de hacer discípulos, aparte de predicar el mensaje del Evangelio, alienta. Sigue el ejemplo de hombres como Bernabé, del que leemos aquí en Hechos 11. Alienta a otros creyentes. Leemos, mira, otra vez de Bernabé. Versículo 23. Dice que cuando Bernabé llegó allí a Antioquía y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría. ¿Y qué hizo? Y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. He allí algo más que tú y yo podemos y debemos hacer en esta labor gloriosa de hacer discípulos. Alienta a otros creyentes, anima a otros creyentes, exhorta a otros creyentes a que permanezcan fieles al Señor, así como lo hizo Bernabé. Hermanos, alrededor de nosotros, aquí en nuestra iglesia, y alrededor de nosotros hay hermanos que necesitan que alguien se acerque a ellos, que alguien camine al lado de ellos en su vida espiritual, en su vida cristiana, y los alienten, los animen, los estimulen, los consuelen. Alrededor de nosotros hay personas así, con esa necesidad. Que anhelan que alguien se acerque y les ponga la mano en el hombro, les dé una palmada y les diga: ánimo, hermano, estoy orando por ti. Alrededor tuyo y alrededor mío hay personas que necesitan que alguien, repito, camine al lado de ellos, que llore con ellos, que ría con ellos, que les enseñe de la palabra de Dios, que los estimule, que los anime a caminar y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay hermanos que necesitan cosas bien sencillas. Mira, estaba yo recordando, y quiero que me acompañen rapidito al capítulo 9 aquí en Hechos. Capítulo 9, ¿recuerdas cuando el Señor encontró a Saulo allí en el camino a Damasco? Y cómo la vida de Saulo fue transformada completamente en ese momento, aquel mediodía, cuando el Señor Jesús lo encontró allí en el camino a Damasco. Y recuerdas cómo Saulo se dirigía a Damasco, precisamente llevaba permiso, credenciales de los líderes de las sinagogas de Jerusalén para arrestar a los creyentes y para llevarlos a Jerusalén. Y en ese momento, cuando el Señor encontró a Saulo, lo transformó completamente. Y el Señor cuando Saulo le preguntó: ¿qué debo de hacer, Señor? El Señor le dice: ve a Damasco y allí se te va a indicar lo que tienes que hacer. Y resulta que el Señor envía a otro hombre llamado Ananías a que fuera a ver a Saulo, y le dice: Ananías, ve a Damasco, a tal calle, y vas a encontrar a cierto hombre llamado Saulo. He aquí que él ora. Ananías, de momento como que dudó. Él conocía a Saulo, sabía de lo que Saulo era capaz. Y de momento como que dudó, pero al final obedeció al Señor, fue. Y lo que quiero hacer notar es lo primero que Ananías le dice a Saulo. En el capítulo 9,
Y versículo 17, 9:17 dice: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Hermano Saulo, ¿te fijas? Lo primero que Ananías le dijo a Saulo fue esto: hermano. Ahora, imagínate lo que significaron esas dos palabras para Saulo. Hermano Saulo. Yo me imagino que Saulo se llenó de ánimo al escuchar esas palabras y probablemente pensó cosas como esta: ¿cómo? No puede ser. Si yo lo perseguía a él igual que a otros cristianos, si yo respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, y ahora aquí está este cristiano frente a mí y lo primero que me dice es: hermano. Pues sí. Hermanos, lo que quiero decir con esto es que alrededor de nosotros hay hermanos que necesitan que alguien se acerque y los estimule, los anime, los aliente, a veces con palabras tan sencillas como esta: hermano, hermano fulanito, hermana fulanita. Alienta a otros creyentes, anima a otros creyentes. Y la tercera cosa que quiero que veamos, regresen al capítulo 11 de Hechos, por favor. Algo más que tú y yo podemos y debemos hacer en la labor de hacer discípulos es enseñarles, siguiendo la recomendación del Señor Jesús allá en la Gran Comisión. ¿Recuerdan otra vez? Vayan, hagan discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseña. Necesitamos enseñarle a los creyentes la palabra de Dios. Y fue lo que hizo Bernabé, hablando de Bernabé. Dice en el versículo 25, ya después de que Bernabé pasó un tiempo allí, lleno de alegría, viendo cómo la mano de Dios se estaba moviendo allí en ese lugar. Dice el versículo 25, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, ¿haciendo qué cosa? Enseñando a grandes multitudes. ¿Te fijas? Ahora mira, ese gozo, esa alegría que experimentó Bernabé al ver la gracia de Dios moviéndose allí en Antioquía, no lo llevó a quedarse con los brazos cruzados. A veces podemos llegar a cometer ese error y hermanos, que Dios nos guarde de cometer ese error, de creer, bueno, si Dios es soberano y la gracia de Dios o la mano de Dios o el poder de Dios puede moverse poderosamente en algún lugar, pues entonces yo no puedo o yo no tengo que hacer mucho o no tengo que hacer nada, porque al final es Dios el que hace las cosas. No, no es así. En el caso de Bernabé, repito, ese gozo, esa alegría que él experimentó al ver cómo la mano de Dios se estaba moviendo en ese lugar, no lo llevó a quedarse con los brazos cruzados. Bernabé no se limitó a ser nada más un espectador de cómo Dios estaba obrando allí en esa ciudad. No. Él sabía dos cosas. Y aquí van, mira. En primer lugar, él sabía que allí en Antioquía había trabajo por hacer. De hecho, había mucho trabajo por hacer allí en Antioquía. ¿Por qué? Porque era mucha gente en la que había creído el mensaje del Evangelio y se habían convertido al Señor. Así que Bernabé sabía que había mucho trabajo por hacer. Pero Bernabé también sabía que él no podía hacer todo ese trabajo solo. Él sabía que necesitaba ayuda. ¿Y qué hizo? Fue a buscar ayuda. ¿A dónde? A Tarso. ¿Y a quién buscó allí en Tarso? Nada más ni nada menos que a Saulo. Saulo de Tarso. Esto nos enseña algo con respecto a Bernabé.
Por algo la Biblia dice que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, firme en la fe. ¿Ah? Esto nos enseña algo de Bernabé. Mira, Bernabé no quiso ser el protagonista allí en Antioquía. Hubiera sido fácil para él llegar y decir, a ver, bueno, qué bueno que Dios está obrando, qué bueno que hay quienes están predicando el Evangelio, sí, pero yo vengo en representación oficial de los apóstoles de Jerusalén. A mí me mandaron ellos, y como ellos me mandaron a mí, yo tengo la autoridad de ellos, y aquí se va a hacer lo que yo diga. No, Bernabé no hizo eso. Y es que Bernabé no quería ser el protagonista. Bernabé no quiso ocupar el primer lugar allí entre los creyentes de Antioquía. Bernabé no quiso ser el mandamás allí en Antioquía. Pero también, mira, Bernabé tampoco fue movido por la envidia. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque fue a buscar a Saulo. La pregunta es, quiero hacer la pregunta y piénsala tú también. ¿Qué crees? ¿No crees tú que Bernabé sabía que el llamado que Dios le había hecho a Saulo era un llamado mayor que el que le había hecho a él mismo, es decir, a Bernabé? Yo creo que Bernabé sabía que Dios le había hecho un llamado mayor a ese hombre de Tarso llamado Saulo. Pues con todo eso, sabiendo que el llamado que Dios le había hecho a Saulo, y que era un llamado mayor que el que tenía, con todo eso Bernabé fue a buscar a Saulo. Y lo hizo de manera intencional. Bernabé no tenía envidia, no era movido por la envidia. Esto también nos enseña algo. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros o algunas personas, y si somos honestos, tenemos que reconocer que a veces actuamos así. A la hora de que necesitamos ayuda de cualquier tipo, buscamos ayuda en ocasiones, y miren, también algo es triste, pero a veces también lo hacemos. Buscamos ayuda muchas veces cuando ya no nos queda de otra. Y cuando buscamos ayuda, la buscamos de alguien que sepa menos que yo, que conozca menos que yo. ¿Sabes por qué? Porque por un lado nos mueve el orgullo, o por un lado nos mueve la envidia, y por otro lado, al mismo tiempo, no queremos perder el protagonismo. Porque nosotros queremos ser el primero, el que sabe más, el que hace más, el que conoce más, el que manda más. En el caso de Bernabé no fue así. Bernabé intencionalmente fue a buscar a alguien del cual él sabía que tenía un llamado mayor por parte de Dios. Así que fue hasta Tarso, lo encontró y lo trajo de regreso. Y me encanta cómo dice aquí la traducción que estamos usando. Dice el versículo 26, cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Y mira cómo dice enseguida, los dos, es decir, Bernabé y Saulo, se quedaron allí. ¿En dónde? Con la iglesia. Se quedaron allí con la iglesia. ¿Ah? Y se quedaron haciendo ¿qué cosa? Enseñando. Pregunta, ¿enseñando qué? Obviamente, enseñando la palabra de Dios. Pero quiero hacer énfasis en esto. Nota en la traducción que estamos usando esas dos, esa preposición. Dice que se quedaron allí con la iglesia, con la iglesia. No dice que se quedaron en la iglesia. ¿Te fijas? Hay una diferencia. Se quedaron con la iglesia. Hermano, hermana, oye esto. Mira, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar con la iglesia.
es ser parte de ella, es ser miembro de ella, es estar allí con la iglesia. Hay muchos que están en la iglesia, pero no están con la iglesia. Hay muchos que están en la iglesia, pero no son parte de la iglesia. Y la pregunta para ti en este momento es esta: ¿qué de ti? ¿Se puede decir de ti que estás con la iglesia? ¿O nada más se dice de ti que estás en la iglesia? Y eso cuando no tienes otra cosa más importante que hacer, porque hay algunos que aunque no lo digan, piensan así: bueno, si no tengo otra cosa más importante que hacer, allí estoy el domingo. Si no me siento mal, allí estoy el domingo. ¿Qué de ti? ¿Estás con la iglesia o estás en la iglesia? Y obviamente yo te animo, te exhorto a que estés con la iglesia. Pero Bernabé y Saulo se quedaron allí entonces con la iglesia enseñando. Ellos obedecieron el mandato de Jesús cuando dijo: hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hermano, hermana, ahí te va otra vez. Esto que estamos viendo es deber de cada uno de nosotros. Esto que estamos viendo de enseñar a otros creyentes de la palabra de Dios no es responsabilidad ni es deber únicamente de los pastores o de los líderes de la iglesia. Esto es responsabilidad y deber de cada cristiano, de cada creyente. Es tu responsabilidad. Y bueno, como muestra podemos ver un texto. Busca por favor aquí mismo en el Nuevo Testamento la carta a los Colosenses. Nada más, es un simple versículo para mostrar o para ilustrar esto que estamos hablando. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Dice así, versículo 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Mira lo que dice enseguida: enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Te fijas? ¿Para quién van dirigidas estas palabras? ¿Para los pastores? Bueno, sí, pero no únicamente para ellos. Es para todos los creyentes. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a la iglesia de Colosas, a los creyentes ahí en Colosas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Te fijas? Así que mira, necesitamos de manera intencional obedecer esto y de manera intencional darnos a la tarea de enseñarnos y aconsejarnos unos a otros. Pero para esto necesitamos sabiduría. Cristo nos da la sabiduría que necesitamos para enseñarnos y aconsejarnos unos a otros. ¿Y cómo lo hace? ¿Sabes cómo lo hace? Cómo Cristo nos da la sabiduría que necesitamos para enseñarnos y aconsejarnos por medio de su palabra. La primera parte de este versículo 16 lo dice claramente: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Te fijas? Así que necesitamos la sabiduría que proviene de la palabra de Dios para enseñarnos y aconsejarnos, y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Y aquí te voy a decir otra vez lo que te digo frecuentemente: hermano, hermana, lee tu Biblia. Lee tu Biblia, estúdiala, medítala, memorízala en la medida de lo posible. Y sobre todo, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, obedécela, practícala. Tienes que conocer tu Biblia. ¿Cómo vas a poder aconsejar o enseñar a alguien con sabiduría si no conoces la palabra de Dios? No se puede. Conoce la palabra de Dios, pero más que eso, con la ayuda de Dios,
hazte el propósito de que la palabra de Cristo, como dice aquí el versículo 16, con toda su riqueza, llene tu vida. Que la palabra de Dios llene tu vida. O como lo traduce la Reina Valera, que la palabra de Cristo more en abundancia, te fijas, en abundancia en vosotros. Y de esa manera, cuando se presente la oportunidad de enseñar o aconsejar a otro, podremos hacerlo con la sabiduría que Dios nos da en su palabra. Enseña. Esto es algo en lo que todo verdadero creyente ha de estar ocupado en su vida cristiana, enseñando a otros. Hermanos, con la gracia de Dios debemos ser discípulos de Cristo que hagan en otras personas discípulos de Cristo. ¿Te fijas? Discípulos que hagan discípulos. No te conformes nada más con saber que tú ya eres discípulo de Cristo. No te conformes nada más con recibir y recibir y recibir sin querer dar nada a cambio. Pídele a Dios cada día, ora y dile: Señor, úsame conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Úsame, Señor, para tu gloria. Permíteme enseñar a otros también de tu palabra. Permíteme y úsame para que otros conozcan y aprendan de tu palabra por medio de mí. Pero recuerda, para eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Lee tu Biblia, hermano. Lee tu Biblia. Lo he dicho en otras ocasiones y lo quiero mencionar una vez más. Aquí en este lugar, en esta iglesia, tristemente hay hermanos y hermanas que, como dice el autor a los Hebreos, ya deberían ser maestros. Y todavía tienen necesidad de que se les enseñen las cosas básicas de la vida cristiana. Piensa, ¿cuántos años, por la gracia de Dios, tú llevas de conocer a Dios? ¿Cuántos años llevas en la vida cristiana? Seguramente son muchos. Ya deberías ser maestro. Ya deberías estar enseñando a otros, discipulando a otros. Que el Señor, pídele a Dios, que el Señor nos use de manera individual y como iglesia. Que el Señor permita que esta sea una iglesia, repito, de discípulos que hagan discípulos. Enseña la palabra de Dios. Y tómate el tiempo necesario para que tú mismo aprendas cada día de la palabra de Dios, que vayas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos ya en la recta final, vamos terminando. Miren, este ejemplo que estamos viendo de Bernabé y de Saulo, cuando dice que se quedaron allí en Antioquía con la iglesia, enseñando a mucha gente, esto nos enseña algo a ti y a mí en este tiempo. Número 1, no podemos hacer discípulos de Cristo separados de la iglesia de Cristo. No podemos. Así como mencionamos al principio que no podemos hacer discípulos de Cristo si hacemos hablando el Evangelio, bueno, esto también tenemos que decirlo, repito, no podemos hacer discípulos de Cristo separados de la iglesia de Cristo, de la iglesia local, no se puede. Y quiero que notes ese verbo, cuando dije no podemos hacer discípulos separados de la iglesia de Cristo, pero también podemos decir que no podemos ser discípulos de Cristo separados de la iglesia, ni una cosa ni la otra. No podemos, necesitamos la comunión de la iglesia, necesitamos estar con la iglesia, necesitamos ser parte de la iglesia, parte activa de la iglesia. Que Dios nos guarde de cometer el error, el pecado, de creer que podemos ser discípulos o podemos hacer discípulos separados de la iglesia local. No se puede. Yo estoy seguro que Bernabé sabía eso y por eso cuando encontró a Saulo dice que lo llevó de regreso a Antioquía y allí con la iglesia se quedaron los dos un año enseñando.
Así que no podemos ser ni hacer discípulos de Cristo separados de la iglesia, pero tampoco podemos hacer discípulos de Cristo sin enseñarles la palabra de Dios. No se puede. Tenemos que enseñar la palabra de Dios y hacerlo con la conciencia, con la convicción y con la seguridad de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Te fijas? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Te fijas? Tenemos que hacerlo con esa confianza. Pero para hacerlo, vuelvo y repito, tenemos que saturarnos, tenemos que llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios. No podemos hacer discípulos si no les enseñamos la palabra de Dios. Y algo más que podemos aprender también del ejemplo de Bernabé y de Saulo es esto, hermanos: hacer discípulos de Cristo requiere tiempo. Los discípulos no se hacen así como cuando metes algo en el microondas y en 30 segundos ya está listo. No. Hacer discípulos de Cristo requiere tiempo. Bernabé y Saulo se quedaron allí con la iglesia enseñando. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Requiere tiempo. Requiere tiempo. Tiempo. Y tristemente, lamentablemente, muchos de nosotros lo que menos estamos dispuestos a dar es tiempo. No puedo. Tantas cosas que tengo que hacer. No puedo. Requiere tiempo. Pídele a Dios. Dile: Señor, ayúdame, dame sabiduría para aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos, como dice otro pasaje. Dispón de tu tiempo. Dispón de tu tiempo. Deja de lado tantito algunas cosas que tienes en tu vida, cosas que a lo mejor no son malas en sí mismas, pero que no pasa nada si las haces tantito a un lado. Y disponte para caminar al lado de otro hermano, para alentarlo, para animarlo, para enseñarle de la palabra de Dios. Y eso te va a llevar tiempo, sí, pero créeme, vale la pena. Vale la pena. Es más, mira, y voy a decir esto también. Hay cristianos que allí están en la iglesia semana, son fieles, allí están, pero son cristianos que uno los ve y dice: algo no está bien con este hermano, con esta hermana. Son cristianos que llevan una vida de aburrimiento, se aburren. Y algunos, aunque no lo digan, pero lo expresan a veces con actitudes. Parece que les aburre la vida cristiana, les aburre estar en la iglesia, les aburren muchas cosas. Algunos parece que dicen: qué flojera leer la Biblia, qué flojera. Y llevan una vida así, una vida de insatisfacción, una vida de aburrimiento. Bueno, yo te propongo algo. Pídele a Dios que te dé de su gracia y disponte de manera intencional, de manera deliberada, conscientemente, para caminar al lado de otra persona, para animarlo, para exhortarlo, para consolarlo cuando sea necesario, para enseñarle de la palabra de Dios. Y te aseguro, óyelo bien, te aseguro, no vas a experimentar aburrimiento en tu vida. No te vas a aburrir. Algunos lo que necesitan es eso. Están tan ensimismados, tan centrados en sí mismo, y eso los lleva a vivir con aburrimiento. Deja ya de pensar en ti mismo. Piensa también en los demás. Pídele a Dios: Señor, úsame para tu gloria. Y no solo, óyelo bien, no solo no te vas a aburrir, vas a experimentar en tu vida el verdadero gozo, la verdadera alegría de ver cómo Dios obra en la vida de otras personas y cómo te usa a ti para bendecir y obrar en la vida de otras personas.
Hay una cuarta cosa, una cosa más que quiero mencionar. Regresen ahí a Hechos 11, por favor. Y ya con esto terminamos. Aparte de las tres cosas que hemos visto, es decir, aparte de compartir el mensaje del Evangelio, aparte de alentar a otros, aparte de enseñar a otros, vemos algo más en los últimos versículos del capítulo 11, y es esto, una palabra: ayuda. Ayuda. Ayuda a otros. Comparte con otros lo que Dios te da a ti. Mira cómo dice, vamos a leer nuevamente desde el versículo 27. Dice: durante aquellos días unos profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. ¿Te fijas? Allí está. El Señor les hizo saber esto por medio de este hombre y se cumplió. Esa gran hambre vino. Y esa gran hambre afectó a los creyentes que estaban en Jerusalén. Bueno, quiero que notes lo que hicieron los creyentes de allí de Antioquía. Dice, 29, así que los creyentes de Antioquía, ¿qué dice? Decidieron. Pon atención en esa palabra. Ellos decidieron. Nadie los obligó, nadie los manipuló, nadie los presionó. Ellos decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Ellos decidieron hacerlo. ¿Saben lo que esto implica? Mira la situación, Estos que decidieron enviar la ayuda a Jerusalén eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Y decidieron en su corazón enviar una ayuda a sus hermanos en Jerusalén, con todo lo que eso implica. Piensa tantito. Los judíos, y esto lo sabemos por otras partes de la Biblia, los judíos no trataban bien, no querían a los gentiles. ¿Y sabes, recuerdas cómo los trataban en muchas ocasiones? ¿Cómo los consideraban? Como personas inmundas, y muchas veces los trataban como perros. Con todo eso, los creyentes gentiles de Antioquía no dudaron, y ellos decidieron enviar una ayuda a aquellas personas que en un tiempo los consideraban inmundos, los trataban como perros, como enemigos. Decidieron enviarles una ayuda a ellos. ¿Te fijas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Bueno, pasó lo que ya vimos desde el principio. La gracia de Dios obró en el corazón de aquellos creyentes de Antioquía. Ya no eran los mismos, ya no pensaban igual, ya no actuaban igual, ahora ya no consideraban a los judíos sus enemigos, ahora los consideraban sus hermanos, eran sus hermanos que iban a enfrentar un tiempo de necesidad, y se anticiparon a eso y decidieron juntar una ayuda, cada uno conforme a lo que podía, y enviaron su ayuda para los hermanos de Jerusalén. La gracia de Dios. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede reconciliar a personas que durante mucho tiempo han estado enemistadas. Solo Dios puede lograr que dos personas que durante mucho tiempo se han visto como enemigos, ahora por la gracia de Dios se vean como hermanos. Dios puede. Grábate esto. Dios puede. Y en tu vida Dios puede hacer lo mismo. Dios puede. Si en tu vida hay una persona a la que tú consideras tu enemigo,
o esa persona te considera enemigo a ti, Dios puede cambiar las cosas. Y puede lograr que ahora tú veas a esa persona ya no como un enemigo, sino como un hermano. La gracia de Dios es suficiente para que en tu matrimonio, tú veas a tu esposo no como un enemigo, sino como un amigo, como lo que es, como tu esposo, y lo trates como tal. Aunque él no te trate como tú quieres que te trate, pero tú puedes tratarlo con amor, con gracia, por la gracia de Dios. ¿Te fijas? Ayuda, comparte con otros. Mira, tenemos en la iglesia, ya lo anunciamos cada semana, tenemos un ministerio llamado Dorcas. Ya sabemos de qué se trata. Pero la exhortación que ya hice en algún momento la quiero hacer una vez más. No te conformes. Mira, está bien si cada semana traes 1 kilo de sopa, de arroz, de azúcar, lo que tú quieras. Está bien, pero el corazón de ese ministerio no es solamente eso. El corazón de ese ministerio lo estamos viendo aquí en estos versículos. Es tener en tu corazón la disposición de ayudar a quienes necesiten ayuda, valga la redundancia, a pesar de que sean personas que no te caen bien o que no te tratan bien a ti. Ese es el corazón de ese ministerio. Es estar dispuestos a ayudar sin que nadie me obligue, sin que nadie me manipule, sin que nadie me presione. Es estar atento. A ver, fulanito está pasando por una situación difícil. ¿Cómo le puedo ayudar? Es eso. Ese es el corazón de ese ministerio. No te conformes nada más con traer 1 kilo de arroz. Qué bueno que lo traes. Gracias por hacerlo. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Oh, hermanos, que Dios nos dé un corazón como el corazón de los creyentes de Antioquía, que sin que nadie les dijera nada, sin que nadie les pidiera, ellos decidieron en su corazón enviar una ayuda a sus hermanos de Judea. Y dieron cada uno como podían. No cometamos el error de decir, bueno, pues si me piden, doy. Si no me piden, bueno, pues mejor. No cometas ese error. La Biblia nos llama a tener la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, ¿recuerdas? La misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te fijas? En otro pasaje, de hecho es aquí en la segunda carta a los Corintios, no lo busquen, pero dice la Biblia que Cristo, siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Te fijas? Así que, hermano, en la labor de hacer discípulos, debemos hacer estas cosas. Predica el Evangelio, alienta a otros hermanos, enseña a otros hermanos y ayuda a otros hermanos. Si queremos ser una iglesia madura, si queremos ser una iglesia fuerte, si queremos ser una iglesia sana, una iglesia de discípulos que hagan discípulos, entonces tú y yo debemos comprometernos, cada uno de nosotros, tú y yo, debemos comprometernos de manera intencional a practicar estas cosas que hemos visto. Y por otro lado, y quiero mencionar también esto, todos, tú y yo me incluyo, todos necesitamos alrededor de nosotros hermanos y hermanas que nos alienten, que nos animen, que nos consuelen, pero no solo eso, también que nos exhorten, que nos adviertan, que nos confronten. En una palabra, necesitamos hermanos que nos cuiden,
que nos enseñen la palabra de Dios, que nos amen, que nos recuerden el mensaje del Evangelio, que lloren con nosotros en momentos difíciles, que rían con nosotros en momentos buenos. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Que Dios nos permita y nos ayude a ser una iglesia así. Pónganse de pie, vamos a orar.